Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con ganas de saber más. El título del vídeo de hoy es 10 de diciembre de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, han leído bien. Algo ha sucedido con Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los nombres que más resuenan en el mundo del entretenimiento, y parece que esta noticia ha tomado a muchos por sorpresa, de una manera que aún estamos intentando descifrar. Nos adentraremos en los detalles, analizaremos lo que se sabe hasta ahora, especularemos sobre las posibles implicaciones y, sobre todo, intentaremos entender por qué esta información ha causado tanto revuelo. Sé que muchos de ustedes son seguidores fieles de estas dos estrellas, así como de sus carreras y por supuesto de su vida personal. Por eso este vídeo es para ustedes, para desgranar juntos este acontecimiento que ha sacudido las redes sociales y los medios de comunicación. Antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, especialmente cuando se trata de noticias tan jugosas como esta. No querrán quedarse fuera de la conversación. Ahora, vayamos al grano. La fecha 10 de diciembre de 2025 ya es en sí misma un punto de referencia. Y el titular nos adelanta que la noticia es impactante y que ha sorprendido a todos. Esto nos indica que no se trata de algo trivial o de un rumor pasajero. Estamos hablando de algo que ha tenido un impacto real, que ha movido fibras y ha generado un torrente de reacciones. Hande Erçel, conocida por su carisma y talento en series como Aşk Laftan Anlamaz y Senkal Kapimi, y Kerem Bürsin, el actor que conquistó corazones con su papel en Senkal Kapimi, y otros proyectos, son figuras que generan un interés masivo. Su fama trasciende las fronteras de Turquía, y cualquier cosa que tenga que ver con ellos, especialmente si involucra una sorpresa o un giro inesperado, se convierte automáticamente en tendencia global. Lo primero que debemos abordar es qué tipo de noticia podría ser tan impactante. Teniendo en cuenta el contexto de figuras públicas de su calibre, las posibilidades son variadas. Podría ser un anuncio profesional de gran envergadura, un cambio drástico en sus carreras, una noticia personal de índole íntima que haya salido a la luz pública, o incluso algo que involucre una colaboración inesperada. El hecho de que se especifique una fecha concreta, el 10 de diciembre de 2025, sugiere que la noticia se originó o se hizo pública en ese momento, lo que nos permite rastrear las fuentes y los eventos que rodearon ese día. Al buscar información sobre este evento específico en esa fecha, nos encontramos con un panorama de especulaciones y diferentes narrativas. Algunas de las teorías más comentadas giran en torno a un posible anuncio de compromiso o boda, algo que sus seguidores han anhelado y debatido durante mucho tiempo. La relación entre Hande y Kerem, que floreció en el set de rodaje de Senkal Kapimi, ha sido objeto de una intensa cobertura mediática y de un gran seguimiento por parte de los fans. Cualquier indicio de que su relación ha dado un paso significativo siempre genera un gran revuelo. Si el 10 de diciembre de 2025 fue el día en que este tipo de anuncio se hizo oficial, o al menos se filtró de manera creíble, entenderíamos perfectamente la magnitud de la sorpresa. Imaginemos el impacto de ver titulares confirmando que Hande y Kerem, la pareja que muchos han apodado Hanke, están listos para dar el sí quiero. Esto no solo sería una noticia para el mundo del espectáculo turco, sino para el entretenimiento a nivel internacional. Otra posibilidad, igualmente impactante, podría ser un anuncio relacionado con un proyecto profesional conjunto. ¿Han decidido unir fuerzas para una nueva serie, película, o quizás un emprendimiento empresarial? Ambos son actores de gran éxito y con una química innegable. Una colaboración en un proyecto nuevo sería, sin duda, un evento de gran expectación. Piensen en la posibilidad de verlos trabajando juntos de nuevo, esta vez en un contexto quizás diferente, con guiones y personajes que les permitan explorar facetas nuevas de su talento. Si la noticia del 10 de diciembre de 2025 se refería a esto, sería emocionante para sus admiradores, quienes siempre han clamado por más proyectos en los que puedan brillar juntos. También debemos considerar la posibilidad de un anuncio más personal, algo que haya surgido de manera inesperada y que haya tomado a todos por sorpresa. Esto podría incluir noticias sobre paternidad, un cambio de residencia a gran escala, o incluso un anuncio sobre una pausa profesional o un retiro temporal, aunque esto último parecería
A menos probable dada su trayectoria actual. La clave aquí es el término impactante. Esto implica que la noticia no es algo que se pudiera haber anticipado fácilmente. Ha roto con las expectativas y ha generado un debate intenso sobre sus implicaciones futuras. Una vez que identificamos la noticia específica del 10 de diciembre de 2025, podemos analizar las reacciones. Las redes sociales habrían explotado. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, todos los canales de comunicación habrían estado inundados de comentarios, especulaciones, memes y noticias de última hora. Los fans habrían estado compartiendo sus emociones, desde la euforia hasta la incredulidad. Los medios de comunicación habrían estado trabajando a toda máquina para obtener más detalles, entrevistar a personas cercanas y ofrecer análisis en profundidad. La fecha se convertiría en un hito en la historia de la cobertura mediática de Andercel y Kerem Bürsin. Es importante también considerar cómo esta noticia podría afectar sus carreras. Si se trata de un compromiso, la atención mediática se intensificaría, con un enfoque constante en su vida de pareja. Si es un proyecto profesional, sería una validación de su poder como dúo en la industria. Cada acción y decisión que tomen a partir de ese momento estaría bajo un microscopio, especialmente si la noticia es de naturaleza más personal. Los fans, por su parte, estarían ansiosos por ver cómo evolucionan sus vidas, tanto profesional como personalmente. Ahora, ¿cómo fue recibida exactamente esta noticia? ¿Hubo un comunicado oficial? ¿Se filtró? El impacto a menudo depende de la forma en que la información sale a la luz. Un anuncio oficial y bien orquestado genera un tipo de reacción, mientras que una filtración descontrolada provoca un caos mediático diferente. Si la noticia del 10 de diciembre de 2025 fue un anuncio preparado, seguramente hubo una estrategia detrás para maximizar su alcance e impacto. Si fue una filtración, la sorpresa sería aún mayor y la reacción más impredecible. La forma en que la noticia se diseminó es crucial para entender la dinámica de la sorpresa, que menciona el titular. Analizando las posibles reacciones, podemos imaginar a los fans dividiéndose en grupos, aquellos que están eufóricos y celebran la noticia como lo que esperaban, y aquellos que podrían estar más sorprendidos, quizás por la rapidez, o por el tipo de noticia en sí. La longevidad de su relación, los rumores previos, todo juega un papel en cómo se percibe un anuncio de esta magnitud. Si llevaban un tiempo juntos, un compromiso podría ser esperado, pero si la noticia es de otra índole, la sorpresa sería aún más palpable. Debemos también hacer una breve mención a las implicaciones de sus carreras individuales. ¿Cómo afectará esta noticia a sus roles futuros? ¿Sus agentes y managers habrán tenido que ajustar estrategias? Es innegable que Andercel y Kerem Bürsin son dos de los actores más populares de su generación. Cualquier evento significativo en sus vidas personales o profesionales tiene el potencial de reconfigurar la percepción pública y, por ende, las oportunidades que se les presentan. Para los que nos siguen desde hace tiempo, sabrán que siempre intentamos traerles la información más precisa y bien investigada. En este caso, el 10 de diciembre de 2025 fue un día clave. Las fuentes que reportaron esta noticia, ya sean medios oficiales, portales de noticias de entretenimiento, o incluso cuentas de redes sociales verificadas, son cruciales para validar la información. Es importante recordar que si bien la noticia fue impactante y sorprendió a todos, es fundamental discernir entre los hechos confirmados y las especulaciones que inevitablemente surgen en torno a figuras tan mediáticas. En resumen, el 10 de diciembre de 2025 fue un día que quedó marcado por una noticia significativa relacionada con Andercel y Kerem Bürsin. Esta noticia, ya sea un anuncio sobre su relación personal, un proyecto profesional conjunto, o algo completamente distinto, causó una ola de sorpresa y conmoción en el público y los medios. La especulación fue desenfrenada, las redes sociales ardieron, y la atención se centró en cómo este evento afectaría sus vidas y carreras. La naturaleza exacta de la sorpresa y las razones detrás de ella son lo que realmente ha capturado la atención de todos. Llegando al final de este vídeo, espero que hayamos podido desentrañar un poco más este misterio y ofrecerles una perspectiva clara de lo que pudo haber sucedido el 10 de diciembre de 2025. Ha sido un placer repasar este evento tan comentado con ustedes. Les agradezco enormemente por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue esta noticia tan impactante?
¿Tenían alguna expectativa al respecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y sus teorías. La conversación es lo más importante. Y antes de despedirme, si este vídeo les ha parecido interesante y quieren seguir al tanto de noticias como esta y mucho más, no olviden darle un buen asterisco me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de lo que hablamos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.